iniciar con la bendición por la Torá, diciendo así, meramente en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, para el día de hoy, mis amados hermanos, tenemos el Teilín o Salmo 50, los versos 12 al 23, la segunda parte de este Teilín, en el cual vamos a ver el día de hoy para este salmo, que es un salmo de exhortación. Vamos a ver quién es exhortado, de reprensión, de advertencia, pero también vemos a un Dios misericordioso, en el cual nos muestra también un consuelo. Y vamos a ver quiénes serán consolados. Vamos a iniciar. Este es un salmo, pues para hacer una introducción, vamos a ir primeramente. Shalom para la hermanita Laura. Este es un salmo que fue escrito por Asaf, quien era uno de los escogidos del rey David, un descendiente de Levita, que fue escogido como un director de la música del templo. Entonces ya vemos quién es el director de lo que se cantaba en el templo, no como se ve hoy en día, que Hasatán, el enemigo, era el director de la alabanza en el cielo, cuando esto, la palabra nos muestra que no es así. Viendo esto, entonces vamos también a tomar desde un resumen de lo que es este salmo, desde los versos 1 al 8, pero primeramente vamos, del salmo del 1 al 8. Entonces vemos que del versículos 1 al 6, el Eterno hace una exaltación, el salmista hace una exaltación al Eterno, y donde hay un llamado a las naciones, incluidos los que están dispersos dentro de esas naciones, el pueblo de Israel. El versículo 7 es un llamado del Eterno al pueblo de Israel, una exhortación, y él como juez dice que él va a testificar contra Israel. Versículo 8, aquí se hace una referencia a que el Eterno no va a reprender al pueblo por los sacrificios que se hacían en ese momento. ¿Por qué? Porque él dice que todo le pertenece a él. Viendo esto, vamos a iniciar a leer este salmo diciendo así: si tuviera hambre no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso yo como carne de toros o bebo sangre de chivos? Ofrécele a Elohim sacrificios de gratitud y cumple tus votos al Altísimo. Clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malvado le dice Elohim: ¿qué derecho tienes de recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza? Cuando detestas la corrección y das la espalda a mis palabras. Si ves un ladrón, te amistas con él y te mezclas con los adúlteros. Te dedicas a hablar lo malo y enyugas tu lengua al engaño. Te pones a hablar contra tu propio hermano, difamando al hijo de tu madre. Si dejara yo de actuar cuando haces estas cosas, pensarías que yo soy como tú. Así que te censuro y te confronto. Escuchen ahora los que se olvidan de Elohim, no sea que los destroce sin que haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de gratitud es el que me honra, y al que enmienda su camino le mostraré la salvación. Amén y amén. Bueno, los primeros versículos, hablamos desde el 8 hasta el 15, pero vamos a pasar a la versión que hoy me pertenece. El versículo 12 dice: si tuviera hambre no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que contiene él. Aquí el Eterno, sabemos que el Eterno es espíritu, y al pueblo él dice que si él tuviera hambre no lo contaría, porque todo le pertenece a él, y si él tiene hambre, pues él tomaría de lo que es suyo y saciaría.
no así nosotros. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él y todo lo que Él nos da, le debemos dar agradecimiento a Él. Vemos aquí lo que nos muestra Romanos 11:35, que dice, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Aquí nos muestra que ninguno de nosotros podemos saciar al Eterno con nada, porque todo le pertenece a Él. Todo es la creación, nosotros, todo cuanto existe. Él mismo dice que es de Él. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos exaltarlo por ser ese Elohim creador, misericordioso y bondadoso? Y en Deuteronomio, Devarim 10:14, nos muestra la palabra, nos ratifica lo que se está hablando en este versículo, diciendo así, he aquí de Adonai tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Vemos cómo en la palabra se va ratificando la misma palabra. La palabra se interpreta por la palabra. Todo le pertenece a Él. Todo cuanto existe en la tierra, en los cielos, es del Eterno porque Él fue su creador. Antes de Él nadie existía. Y empieza a hacer esta exhortación a Israel, diciendo, ¿acaso yo como carne de toros o bebo sangre de chivos? Vemos cómo el Eterno habla aquí de que los únicos que practicaban esto nos muestra, eran esos dioses paganos. Las prácticas paganas eran las que en las cuales se venía a hacer sacrificios, donde se veían sangre. Y esto lo prohíbe el Eterno en su palabra, en su Torá. Versículo 14, ofrécele a Elohim más bien sacrificios de gratitud y cumple tus votos al Altísimo. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Nosotros como pueblo de Israel renunciamos a todo lo que en lo que veníamos anteriormente, en los pecados, en maldades, en estar inmersos en el mundo. Y cuando venimos a Él, estos sacrificios de gratitud que son la obediencia, la oración, el estar en comunión con el Eterno, en estar en comunión con nuestro amado prójimo. Y adicional dice, cumpla tus votos al Altísimo. ¿Qué es? Que todo lo que salga de nuestra boca lo cumplamos. Promesas, votos que hacemos a Dios cuando le decimos, Padre, si tú me prosperas, haré esto. ¿Sí? Pero esa oración debe nacer desde lo profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para el que Él la reciba. Y asimismo, cuando haya esa prosperidad, cumplir lo que se dijo, voy a hacer esto. Te voy a entregar el 10%, te voy a entregar todos los diezmos de lo que tú me des, como lo hizo Jacob en su momento. Vemos también que nos muestra Hebreos 13 al 15. Vamos a ir a la palabra en Hebreos 13 al 15 que nos dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de Él sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Quiénes son aquellos que confiesan su nombre? Los que los hemos empezado a conocer. Los que hoy estamos en este camino, por eso esta exhortación es para Israel. Que nosotros ya comenzamos el camino que el Eterno pide, el camino en el cual no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir por estas sendas apacibles de justicia mediante las cuales obedecemos, hacemos la voluntad del Eterno, guardando su bendita Torá, su bendita palabra,
haciendo todo cuanto Él nos pide de la manera que Él nos pide, no como a mí me parezca, no como yo quiero, no como dice otra persona que quiere convencernos. Nosotros debemos estar plenamente convencidos, cada uno de nosotros, de que ya hacemos parte de un pueblo y que hoy escuchamos ese Shema Israel y que tenemos un único Dios, que es el creador de todo cuanto existe, el creador del universo. Vamos a Eclesiastés 5, 4 al 7 y nos dice sobre lo que dicen los votos y las promesas. Quizás esto ya lo conocemos y lo ratificamos hoy y lo ratifica la misma palabra. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple con lo que prometes. O mejor es que no prometas, y no que prometas y no culpas, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue por ignorancia. Entonces ya hemos visto en rachas pasadas que nosotros debemos cumplir con lo que prometemos para empezar y así a seguir agradando al Padre, porque cumplimos lo que Él nos dice. Dice versículo 15, clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dentro de esta exhortación a su pueblo, Él dice que clamemos a Él en ese día de angustia. ¿Cuál es ese día? Ese día es Yom Teruah, porque aquí nos presentamos limpios, resplandecientes delante de Él, porque esperamos su regreso. ¿Para qué? Para que Él nos libre de qué, del día de su ira, porque van a empezar, el día de su ira va a comenzar en estos días, y esto se extiende hasta el Yom Kippur, como lo dice nuestros hermanos Yehudim, que hay 10 días en los cuales se va a desatar la ira del Eterno. ¿Para qué? Para que las naciones y el pueblo se vuelva al Eterno y podernos presentar en ese Yom Kippur aprobados delante de Él, para que seamos honrados e inscritos en esos libros de la vida eterna. De los versículos 16 al 21, ya vemos aquí, se hace una reprensión al impío, aquel que vive en desobediencia, aquel que quizás ha escuchado la palabra del Eterno, su bendita Torá. Quizás sí puede creer en Jesús, en Yeshua, pero todavía está desobedeciendo. Entonces, cuando se desobedece la bendita palabra del Eterno, se dice que es un impío, o lo mismo, un pecador, un rachá, como lo veíamos en un teilín anterior, en un estudio pasado. Entonces, en el versículo 16 dice, pero al malvado le dice Elohim, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis preceptos y tomar en mi boca mi alianza? Hay personas que ya conocen de la palabra, pero siguen en desobediencia. Y mire esta reprensión que hace el Eterno. ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis preceptos? Hay personas que se la pasan hablando sobre esto y hacen caso omiso a la palabra, pero de alguna forma la citan para justificar sus faltas, para justificar sus pecados. Hay muchos que dicen los tiempos de Elohim son perfectos, los tiempos de Dios, perdón, que quizá ni siquiera conozcan al verdadero Elohim, sino que tienen en sus mentes a su Dios, al Dios creado en sus pensamientos. Entonces, aquí vemos también aquellos que dicen los tiempos de Dios son perfectos y no conocen la voluntad del Eterno, no conocen su palabra y todavía se sigue en esa desobediencia. Cuando a un impío se le hace corrección, miren lo que dice el versículo 17. Cuando detestas la corrección y das la espalda a mis palabras, personas que son corregidas,
y lo único que hacen es no se meta, no sea lambón, no sea metido. Pero el Eterno dice que él es quien hace este tipo de correcciones. Versículo 18. Y aquí empieza a decir, ¿qué es lo que está haciendo el impío hoy día? Si ves a un ladrón, te amistas con él y te mezclas con los adúlteros. Te dedicas a hablar lo malo y enyugas tu lengua al engaño. ¿Les parece eso en este tiempo que está pasando? Te pones a hablar contra tu propio hermano, difamando al hijo de tu madre. Entonces vemos cómo en estas palabras nos muestra que aún el impío dice, Diosito me ayudó, Diosito obró en favor mío, haciendo lo malo. Hay personas que están robando, que están hablando la chonjará, que hablan de las cosas perversas y todo les sale bien. Y de sus bocas salen ese, gracias porque Dios me ayudó. Tremendo, porque están siendo engañados ellos mismos. Ellos mismos están destruyendo y dañando a otros, obrando de esta manera. Pero esta reprensión la hace directamente el Eterno. Y en el versículo 21 deja en claro lo que va a pasar. Si yo dejara de actuar cuando haces estas cosas, si yo dejara de actuar cuando haces estas cosas, pensarías que soy como tú. Así que te censuro y te confronto. Y en esta palabra, el Eterno quiere decir que hay personas que se avalan a sí mismas, pensando que es Dios el que está con ellos. Pero Dios dice que Él no va a dejar de actuar. Que Él va a reprender a esa persona, la va a censurar, la va a confrontar directamente. Así como lo que pasó con el rey Saúl, primera de Samuel 15:22. Todos lo conocemos. Y dice algo que nos muestra maravillosamente la palabra. Entonces dice, y Samuel dijo, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, también podemos ir a Marcos 4:22, que nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces aquí vemos, el Eterno está actuando, el Eterno es el que confronta, y el Eterno censura a aquellos que viven en la desobediencia a su bendita palabra. Como les digo, pueden tener a Yeshua, pero no tienen la Torá. Pueden tener a Jesús y no tienen la Torá. Pueden conocer la palabra, pero no obrarla. Y esto es vivir en desobediencia. Porque no es el oidor, sino el hacedor de la palabra el que estará justificado delante del Eterno. Entonces hay una advertencia. ¿A quiénes? A aquellos que fueron impíos, retornaron al camino, así como nosotros hemos retornado. O sea que esta reprensión, esta advertencia es para nosotros, ¿para qué? Para no volver atrás, y para los que ya volvieron atrás. Escuchen ahora los que se olvidan de Elohim, no sea que los destroce sin que haya quien los libre. Son aquellos que son los transgresores, lo habíamos visto, los pachá,
aquellos que conocieron la verdad y se apartaron del Eterno, aquellos que vivieron nuevamente las bendiciones del Eterno, pero aún así volvieron atrás. ¿Por qué? Porque pensaron en ellos mismos, porque nada los llenó, ni siquiera la presencia del Eterno en sus vidas. Entonces, qué tristeza nos da a nosotros como pueblo que haya personas que, listo, que se vayan de la congregación, pero que no se aparten del Eterno. Muchos se van de las congregaciones y se van y niegan hasta el Mesías, dejan la Torá. Entonces esta advertencia es bien dura. Miremos lo que dice segunda de Pedro 2:20 y 22. Miremos lo que nos muestra nuestro Padre en esta palabra para que seamos apercibidos de que ya no hay vuelta atrás. Sí, empezamos a obedecer por amor, pero esto ya se volvió parte de nuestras vidas. Así que no volvamos atrás. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De qué nos habla esto? De que quizá no hubo un arrepentimiento genuino. Quizá no recibieron el espíritu de santidad. Quizá lo recibieron, pero le mintieron, lo apagaron, lo apartaron de sus vidas a través de la desobediencia. Es tremendo esto, y miren lo que muestra Hebreos 10:26 al 27. Y aquí hay una exhortación más dura todavía, que dice, Hebreos 10:26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquellos que se olvidan del Eterno, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, de alguna forma fuimos dispersados por la desobediencia, pero se nos dio una oportunidad de volver al camino. Lo que quizá no es permitido es volver atrás nuevamente, porque ya hemos sido perdonados. Y la segunda parte del versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque de alguna manera, cuando nos convertimos o personas que vuelven atrás de este caminar, ya entendemos que este caminar es la fe en nuestro Mesías Yeshua y la obediencia a la Torá. Si nos volvemos atrás, queda una horrible expectación. O sea, esto ya es lo que va a condenar el Eterno, nuestro Elohim. Él es el que juzga, Él es el que condena. Y va a devorar a esos adversarios. Nos volvemos, se vuelven adversarios de la palabra, se vuelven adversarios de Yeshua. Se vuelven atrás otra vez a sus delitos, a sus pecados. Entonces, si habiendo conocido se vuelve atrás, ¿qué otro sacrificio ya puede hacer el Eterno por nosotros? Si ya el sacrificio lo hizo una vez y para siempre. No por los pecados que cometamos ya estando dentro del pueblo de Israel, sino por los pecados que se cometieron hasta el día en que realmente nos arrepentimos, si es que hubo arrepentimiento genuino. Y lo más maravilloso que viene dentro de esta palabra, ya para terminar, algo corto el estudio,
que hay un consuelo para quienes, para que los que hacen lo correcto, para aquellos impíos que se vuelven al camino, para aquellos que seguimos adelante, confiando en las promesas de nuestro amado Padre, confiando en sus bendiciones. Miremos lo que dice segunda de Crónicas 7:14. Voy a buscar por acá en la palabra. Segunda de Crónicas 7:14, una palabra muy conocida. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta palabra es para aquellos que van a enmendar o que están enmendando su camino, para aquellos que están volviendo, porque el impío fue aquel Israel que fue disperso por la desobediencia, al cual se le da la oportunidad de volver, pero no se le permite volver al pecado, no se le permite volver a la desobediencia, porque así pisotearía la sangre del Eterno, la cual fue derramada en el madero. En cambio, si se enmienda el camino, como nos lo muestra esta palabra, porque muchos ya lo iniciamos a enmendar, entonces no nos retiremos del camino, no nos apartemos de la voluntad del Eterno. Sigamos adelante, hermanos. No importando las adversidades, los obstáculos que se levanten en contra de nosotros, hay que seguir hacia adelante caminando. Ezequiel 33:10 nos dice, vamos a ver, Ezequiel 33:10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Adonai el Adón, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces el consuelo está aquí, en su bendita palabra, el retornar a su camino, el retornar a la obediencia en la bendita palabra, el hacer lo que es grato delante de Él para ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como lo dice Rab Shaul, porque ese es nuestro culto racional, porque eso es lo que podemos tener de conocimiento, porque eso es lo que podemos hacer hoy en día. Gracias al Eterno, porque estamos trayendo todas estas palabras, todos estos estudios, para que podamos permanecer, para aquellos que en un futuro que no hacen parte de la casa, tomen en cuenta estas palabras y sean como ese silbido apacible de nuestro Rey Eterno, para que se conviertan de sus caminos y puedan conocer al Elohim poderoso, al santo y bendito, y no seguir haciendo o pecando, no seguir haciendo nuestra voluntad, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que pienso que es mejor para mí, que la misma palabra dice que al hombre le parece que sus caminos son caminos derechos, pero para el Eterno son caminos de muerte. En cambio, los caminos del Eterno, esta senda maravillosa, son la vida eterna. Entonces, amados hermanos, bendigamos al Eterno, démosle la gloria y la honra, porque realmente es su palabra la que nos llena de vida, la palabra la que nos muestra tanta misericordia del Eterno.
pero también muestra esa justicia, porque Él paga conforme. Va a haber un pago y va a ser conforme a nuestras obras. Pero ¿cuáles obras? No, las obras que Él pide que hagamos dentro de su bendita palabra. Lo que Él pide realmente de nosotros, que es hacer justicia, amar la misericordia. La misericordia para con quién, para con otros, así como eres misericordioso, que nosotros seamos misericordiosos con otros. Así como Él nos ama, nosotros podamos amar. Así como Él nos ve, nosotros podamos ver al otro, no para juzgarlo, sino para quizás darle esa palabra que necesitan. Padre eterno, celestial y glorioso, te damos la gloria y la honra, Rey eterno, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Eterno Creador, en este día ponemos nuestras vidas delante tuyo, dándote la gloria y la honra y gracias por esa palabra que has traído el día de hoy, la cual, Padre, yo pido que se haya sembrado en cada uno de nuestros corazones, que tengamos en cuenta y podamos vivir siempre con esa emuná maravillosa que nos has dado para ser leales a ti, obedientes a tu palabra, fieles en todo cuanto hagamos y que nuestras vidas sean vidas limpias delante tuyo, para que al final, Padre, seas tú a quien podamos ver en cada cosa que hagamos, mi Rey. Que nuestro corazón, que todo lo que hagamos sea de todo nuestro corazón como para ti y no para los hombres, Padre. Que siempre te pongamos a ti en primer lugar y tú seas dándonos esa respuesta que necesitamos y que tu Ruach sea vivificándonos, enseñándonos a través de tu bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Rey eterno. La gloria y la honra sean a tu nombre, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.